decirlo. No sé qué ayer nos decía el de Brasil también. Bueno, buenas tardes a toda la audiencia. Vamos a iniciar esta entrevista en vivo con el doctor, el médico Joaquín Durantes de la ciudad de New York, de Estados Unidos, de Norteamérica. Mientras se van conectando las personas a la transmisión en vivo por Facebook, vamos a ir justamente presentando cómo va a ser la entrevista. Todos pueden escribir mensajes, escribir su pregunta o algún comentario que quieran realizar. Así lo vamos leyendo durante la entrevista. El doctor Joaquín Morante, especialista en medicina interna y también especialista en neumología e intensivista. Después de la carrera de medicina, después de los 6 años de la carrera, realizó 3 años de medicina interna y 3 años de neumología intensivista, 12 años de formación. Realmente admirable y sobre todo, bueno, un trabajo grandísimo que está realizando en un hospital público que ahora nos va a comentar en la ciudad de New York, en Estados Unidos, en esta pandemia que está azotando al mundo entero y que nos llega la triste noticia realmente de miles y miles de fallecidos en todo el mundo y en Estados Unidos que realmente está haciendo estragos este virus. Entonces en lo largo de la entrevista vamos a poder abordar el sistema de salud estadounidense, cómo lo están enfrentando a su vez esta pandemia del coronavirus, y bueno, y qué proyección también tendremos después de la pandemia, ¿no? El mundo post pandemia, ¿qué será adelante? Así que bueno, muchas gracias Joaquín, que está en línea, muchas gracias por tu tiempo, realmente felicitarte por tu entrega, por tu trabajo, por tu dedicación, que bueno, no es nada fácil, estás poniendo el cuerpo y el alma en esta situación y trabajando muchísimo seguramente, y bueno, te hiciste un tiempito para poder también trabajar en esta cuestión de qué es educación sanitaria, es información, poder llevar en una voz de un profesional del lugar a la gente una información real o verídica, que es algo tan importante en nuestro tiempo. Bienvenido, muchas gracias Joaquín, buenas noches, ¿cómo anda todo? Buenas noches, buenas noches. Gracias por invitarme, Sebastián, estar aquí con usted y ustedes para poder hablar un poco de la experiencia de aquí en Nueva York. Primeramente, te voy a pedir disculpas por cualquier fallo en mi gramática en el español, porque obviamente hablamos más inglés aquí en los Estados Unidos que español, pero voy a tratar de comunicarme de la mejor manera posible para que se entienda. Si no, yo hago la traducción en inglés también. Está bien. Pues un poco de Nueva York. Yo trabajo aquí en la ciudad de Nueva York, un municipio que se llama el Bronx, dentro de un hospital público. Nosotros aquí en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, tenemos el sistema más grande, más amplio de hospitales públicos en todos los Estados Unidos. Consistimos de 11 hospitales públicos alrededor de la ciudad de Nueva York. Y ser un hospital público simplemente consiste en que nosotros como un sistema de salud no podemos rechazar o negar a ninguna persona o paciente, no importa su estado de seguro médico, raza, género, orientación sexual. Nosotros realmente podemos ser, tenemos las puertas abiertas a toda la población. Que aquí en Nueva York eso llena un vacío muy importante, porque obviamente tenemos otros hospitales aquí en Nueva York más reconocidos como Columbia Presbyterian, el Hospital de Cornell. Hay muchos aquí en Nueva York. Y
a donde hay fallo en que las personas pueden entrar a esos sistemas es especialmente en consulta externa, a donde no es una emergencia. Tú sabes, aquí por ley, si yo llego a un cuerpo de guardia, tengo una emergencia y me tienen que admitir al hospital, no importa que sea un hospital privado como público, todo el mundo hay que admitir y darle atención médica. Pero los hospitales privados, no importa si tú tienes cáncer o asma o lo que sea, no te tienen que ver en consulta externa, porque ahí sí no es una emergencia. Y entonces los hospitales públicos llenan ese vacío de poder ver a esas personas que la mayoría insegurados, que no tienen seguro médico sin la habilidad de pagar la consulta. Nosotros vemos a esos pacientes en consulta externa. Y eso es lo que realmente divide el sistema público al sistema privado de Nueva York y de los Estados Unidos. Entonces, ya. Excelente, sí. Muchos se preguntan, ¿no? Se habla en Estados Unidos, el seguro médico, cuánto tiene que pagar. Es para todos igual, es accesible, más allá del coronavirus o de esta afección. Muchos sabemos que tiene una población descendiente inmigrante, afrodescendiente, o una población de bajos recursos, que son norteamericanos. ¿Cómo es el tema de la accesibilidad al sistema de salud ciudadano común ante cualquier patología o ahora mismo en esta pandemia? Bueno, aquí en Nueva York tenemos a este sistema público, pero Nueva York no es como el resto de los Estados Unidos. Muchos municipios, ciudades dentro de los Estados Unidos no tienen un sistema público desarrollado. Y entonces ahí sí hay un fallo. Si uno se enferma y no tiene seguro médico, realmente lo que tienes que, el hospital te va a cobrar y muchos se quedan en bancarrota para la persona común. O sea, porque no tienen la manera de poder pagar o lo que hacen es no ven a un médico, simplemente no pueden, el sistema no es accesible para ellos. Aquí en Nueva York somos un poco diferentes porque tenemos este sistema público que es bastante grande, bastante poderoso, en que sí podemos con nuestros fallos, porque tener un sistema que está orientado a tener que ver pacientes que no tienen la manera de pagar, bueno, obviamente la ciudad y el estado entonces tiene que dar los recursos, el dinero necesario para poder cubrir los gastos de poder verlos a esos pacientes. Entonces, es tremendo igual, ¿no? Nosotros, por ejemplo, de Argentina o de Latinoamérica, muchos ven, ¿no? Estados Unidos, un país claramente poderoso, ¿no? Con recursos que son difíciles de imaginar para el resto del mundo, y que ahí uno se da cuenta que hay una falta, ¿no? de política de Estado sanitaria para lograr este derecho básico, ¿no? de la salud. No estamos hablando nada de lujo, ¿no? La verdad que increíble, ¿no? Cómo está sucediendo. Bueno, muchísima gente conectada, mandando saludos. A todas las personas que están por Facebook pueden escribir una pregunta al doctor Joaquín Morante, del Hospital de New York, Estados Unidos. Estamos en esta entrevista en vivo por Facebook, pueden escribir comentarios. Muchos saludos, Clara Ábalos mandando saludos, Rafaela Portillo, Irma Lucía López, Eduardo Velázquez mandando un saludo a Juanqui, que está colgado de una rama, ahí se ve por el internet que no es muy bueno en esta zona. Rosa Boston también mandando muchos saludos. Dina Soledad Ramallo, Florencia Brizuela, ¿no? Mucha gente mandando saludos, así que realmente gracias a todos. Dice Matilde de Lima, grande doctor. Dice Ricardo González, ¿qué actividades y qué nivel de complejidad cubre ese sistema de salud pública en New York? ¿qué actividades? ¿Qué nivel de complejidad ese sistema público? ¿Hasta qué nivel de complejidad tiene? Todo. Aquí hacemos de todo. Realmente
tenemos un sistema bastante, hasta trasplante, para decirte. Hay hospitales privados alrededor de nosotros que obviamente van a hacer cosas quizás, vamos a decir, de ciencia ficción, porque tienen dinero para invertir en tratamientos súper especializadas. Pero el sistema como te digo, el sistema público de Nueva York es bastante desarrollado. O sea, que cualquier cirugía que uno está buscando, tratamos a personas con cáncer de todos tipos. Son 11 hospitales, son, si no más me recuerdo, 16 clínicas, o sea, de atención secundaria, muchísimas clínicas ahí de atención primaria. Pero realmente, y somos el sistema más viejo también de los Estados Unidos como un sistema público. El hospital de Bellevue es un hospital de los 1920, 1919 creo, que fue creada. O sea, son hospitales que han estado aquí en Nueva York desde el principio, vamos a decir, de la ciudad, y tienen una historia bastante larga y con el tiempo se ha ido desarrollando y este sistema hacia más allá. Entonces, y ahora con el COVID, nosotros somos el sistema que realmente que ha visto la mayoría de los pacientes aquí en Nueva York, por lo que somos 11 hospitales. 11 hospitales, a diferencia de algunos hospitales privados que son 3 o 4, y esos son los grandes. Nosotros somos 11. Buenísimo. Hay varias preguntas, ¿no? Mucha gente conectada. Dice Ricardo González, ¿cuánto cuesta una prueba reactiva de COVID-19 a la población? Más allá de ahí del sistema público, si sabes si en el resto del país también, de Estados Unidos, se maneja de manera uniforme. O sea, yo realmente, estaban diciendo que lo iban a hacer por cuenta propia, la iban a vender en $110. Pero por la pandemia y todo lo que pasó aquí, $110 americanos. Pero por la pandemia y por lo que todo estaba pasando, lo que entonces se decidió aquí en Nueva York era hacer que el examen era gratuita. O sea, que si no tenías seguro médico, era mejor entrar con el conocimiento que no te iban a cobrar, pero que podías hacer la prueba para entonces poder hacer todas las medidas epidemiológicas, los contactos que uno había tenido, poderle hacer las investigaciones. Entonces, aquí en Nueva York, nosotros estamos hablando de casi de fallecidos, tenemos más de 16,000 personas que han fallecido en la ciudad de Nueva York, ¿okay? Solamente en nuestra ciudad. O sea que era muy importante hacer que el examen sea accesible a la población. Entonces, desde el principio se decidió que si uno no podía cobrar el examen, te iban a hacer el examen. Ahora, eso ha llevado otros problemas porque todavía no tenemos la capacidad de hacer la prueba a toda la población. Los que sí se están ingresando al hospital, sí se está haciendo la prueba del COVID-19, el PCR, lo que se llama el llamado test rápido. Pero a las personas, vamos a decir, que no son asintomáticos, vamos a decir, pero viven con una persona que sí ha venido positivo, para poder hacer la prueba a esas personas ha sido más difícil. Ha sido más difícil. Entonces, todavía tenemos esa gran barrera de poder hacer la prueba a la población de Nueva York. Pero aquí en Nueva York, por la crisis que tuvimos, se decidió que había que hacer la prueba a todos los por lo menos que estaban enfermos, que tenían síntomas, fiebre, falta de aire, tos. Al principio, estoy hablando de hace 6 semanas atrás,
hubo el fallo de simplemente decir, no, pero si habías viajado a China o Italia, o tenía contacto con alguien que había viajado y tenía fiebre, entonces sí te podían administrar la prueba. Y eso fue un gran fallo porque al final lo que se encontró, se demostró es que el virus andaba dando vueltas aquí en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, por mucho tiempo antes de la primera prueba positiva. Y cuando se dio cuenta, entonces fue cuando aflojaron el examen un poco más. Y sabes, eso es en Nueva York, ¿no? Que comentaste, el sistema público que claramente es de avanzada, ¿no? Con su historia en Estados Unidos. Estados Unidos, un país de más de 200 millones de habitantes, 300 millones de habitantes, y en el resto del país, ¿no? En poblaciones también, en diferentes estados, ¿sabés si están cobrando o no el COVID? Y sobre todo también hay otra pregunta que dice si se cobra por atención a los pacientes con coronavirus. Sí, bueno, para lo primero, para poder contestar la primera pregunta, no te puedo decir si el sistema de salud de los Estados Unidos es un sistema fracturado. Lo que se hace en un municipio no se hace en otro. Okay. Se deja a los estados determinar qué van a hacer. Y debajo de los estados vienen las ciudades. Y todo y nada parece, uno no parece al otro. Tú puedes coger la ciudad de Nueva York, si uno viaja 3, 4 horas aquí para arriba, para el norte de Nueva York, ese sistema de salud no parece nada al sistema de salud que tenemos aquí. Es un sistema dominado por hospitales privados que están llenando el vacío de salud médico que se necesita en esas áreas. ¿Okay? Entonces ellos van a cobrar, no sé si el CDC o el Centro de Control de Enfermedades ha decidido hacer la prueba gratuita a la población. Entonces, realmente no te puedo decir si están cobrando o no cobrando, pero sí sé que hay personas que querían hacer la prueba por cuenta propia. Había compañías que tú le mandabas $110 y te iban a hacer, te mandaban la prueba y tú se lo mandabas para atrás. O sea, Para hacer acá una comparación, el monto que le piden es 11.700 pesos argentinos. Estamos hablando de que es casi la jubilación, es casi una jubilación mínima de acá, ¿no? O sea, un jubilado, que sobre todo es la población de riesgo que tengan que estar, si estuviésemos allá, digamos, es ¿no? Para entender claramente lo costoso que es si uno no entra en el sistema y lo difícil que es abordar un país tan fraccionado cuando ni siquiera cada provincia, ¿no? Acá los estados, las provincias, sino que cada municipio hace según le parece, y eso dificulta justamente en el abordaje en esta pandemia, que claramente es un abordaje integral, es un abordaje que tiene que ser regional. ¿Cómo analizás vos la postura o las medidas políticas sanitarias de Estados Unidos, del gobierno estadounidense, ante esta pandemia, ¿no? Teniendo en cuenta que nosotros tuvimos el privilegio de anticiparnos, ¿no? Como China, como Europa, podíamos tomar varias medidas para, por lo menos para detener o que las fallas no sean tan grandes. ¿Cómo analizás las actitudes con fallos y aciertos que tuvo, que tiene el gobierno estadounidense ante esta pandemia? Si estás hablando del gobierno federal, ha sido un fracaso. Yo creo que simplemente la coordinación del gobierno federal realmente ha fracasado. Y si ves el presidente Trump, desde el principio él dijo que lo iba a dejar a los diferentes estados manejar la crisis y que si ellos necesitaban ayuda, bueno, dependía de la ayuda que necesitaban, él iba a responder. En Nueva York nosotros teníamos problemas de ventiladores. Nosotros aquí en Nueva York somos el epicentro del epicentro de los Estados Unidos. Okay. Constituimos
casi la mitad de todos los casos aquí en los Estados Unidos están aquí dentro de la ciudad de Nueva York. Hace 2 semanas y media atrás, como te estaba comentando, esto parecía que había explotado una bomba afuera del hospital, porque llegaban pacientes 10, 20 y por hora, y muchos de ellos necesitando intubación y ser ventilado. Yo estuve ahí esa noche que me dijeron a mí, solamente tenemos un ventilador en este hospital. Okay. Ahora mismo mi hospital tiene 70 pacientes ventilados por coronavirus. Y estoy hablando de un hospital solamente, con otro hospital privado al lado. Entonces, esa gran necesidad de recursos, la gran necesidad de recursos, se le pidió el Estado al gobierno federal, y realmente fue una respuesta bien lenta, una respuesta inadecuada. O sea, a nivel federal, esto realmente nos ha demostrado que no tenemos un sistema de salud público que responde a la población. Pero eso siempre lo sabíamos. Siempre lo sabíamos. Porque aquí en Nueva York, ¿quiénes son los más afectados? Los afroamericanos y los latinos. Que realmente este virus nos ha decimado como comunidad. ¿Pero por qué? Por hacinamiento, porque nosotros estábamos yendo a trabajos por necesidad de trabajar, no podíamos ir en cuarentena, y eso significaba que nos teníamos que montar en todos los trenes, en las guaguas, todo uno encima del otro, pasando la enfermedad uno al otro, pero por necesidades económicas. Nosotros también somos las comunidades con más enfermedades crónicas. O sea, te enfermas y ya tienes un sistema que está debilitado por tus enfermedades crónicas. La diabetes ya sabemos que es una de las enfermedades que se ha visto que las personas han sido más afectadas. Entonces, esto lo que hace es que brilla una luz en un problema que siempre ha existido, que es que hay un sistema para una población de personas que tienen el dinero y los recursos adecuados para poder entrar a ese sistema de salud, y otro sistema a los que quedan más marginalizados, que son las comunidades inmigrantes, que son las comunidades afroamericanas, pobres, bajas en educación formal, y lo que está haciendo el coronavirus es simplemente nos está poniendo una luz a ese gran problema. Me fui como un cuento, y yo sé que vamos como un cuento. Yo nacido y criado soy aquí del Bronx. Me llama mi primo dice, mira, necesito que vayas a un familiar mío que queda aquí en el Bronx, en el sur del Bronx, que fue una de las comunidades más afectadas. El hospital Lincoln, que queda en esa zona, llegó a capacidad. Tenía que entonces mandar pacientes intubados y ventilados al hospital mío, que queda a 15 minutos en ambulancia, porque ya no tenían a dónde poner a pacientes. Voy ahí a casa del familiar de mi primo, y lo que veo son 5 puertorriqueños en un apartamento, 7 puertorriqueños en un apartamento de 2 habitaciones, y 2 están enfermos con coronavirus, y eso significa que el apartamento entero está enfermado con coronavirus. Y así vamos, y así se fue progresando este virus, que cuarentena, aislamiento, ¿cómo lo vamos a hacer si nosotros somos gente de clase baja y que realmente no tenemos las condiciones para poder aislar y hacer la cuarentena? Y es preocupante, la verdad que lamentable, pero además cuando vos mencionás, ¿no? Comunidades afroamericanas, comunidades latinas, estamos hablando de millones y millones de personas. Sí. Acá en Argentina somos 40 millones de habitantes, lo más probable es que esas comunidades que vos mencionás sean más que todo el total de nuestro país, ¿no? Estamos hablando de millones de personas que claramente en este mundo
capitalista, en esta obligación de trabajar, de no poder elegir una cuarentena o no, salen expuestos cuando realmente no sienten ese respaldo, ¿no? O las conductas del gobierno nacional, uno podemos ver las consecuencias. Muchísimos mensajes de la gente mandando saludos, felicitando, agradeciendo. Adelaida Benítez mandando muchos saludos, Matilde de Lima, Irma Mendoza, Arce Gauto mandando saludos, Sabrina Fernández dice, bueno, muchos saludos, muchísima gente conectada. Walter Bogado dice, bueno, me hago un mate y sigo esta charla. Lali Rodríguez, buenas noches, saludos. Susana Verón escribe, saludos desde Uberá. Ana Cena también, saludos. La verdad que mucha gente desde Banda. Nelson López dice, saludos desde Paraguay, ¿no? Diferentes países conectándose. Dice, bueno, hola, una pregunta, ¿no? ¿Hacer vapor mata al virus? Dice COVID-19. Al salir y volver a la casa, ¿es factible haciendo vapor poder eliminarlo o hacerlo, ¿no? También, bueno, hay varias, allá muy a poco contestando mensajes. Felicitaciones a los dos, dice. Cristian Benítez, buenas noches. Dice, bueno, ¿cuál es la conducta ante la identificación de ese caso sospechoso de COVID-19? Dice, bueno, ¿cuál es? Otra pregunta, dice, ¿qué algoritmos siguen o sea, qué protocolos siguen ante casos de COVID y ante la población de riesgo, ¿no? Como decía, enfermedades crónicas no transmisibles. Sí. Julio Carmona dice, qué bueno escuchar voces de muchos países respecto a esta letal pandemia, más aún de la potencia del norte. Dice, muchos saludos. María Cristina Costa, felicitaciones, doctores, muy buena enseñanza. Dios lo bendiga de corazón. Rosa Marta Cuoc, buenas noches. Muchos saludos enviando. Mónica Verón envía un mensaje también. Dice, bueno, hoy, ¿cuántos enfermos de COVID están internados en el sistema público? Dice, el sistema responde en la actualidad a la demanda. Y después hace una pregunta que por ahí algo hablamos, los números de muertes responden a la mayoría del sistema de atención pública. Una pregunta que te dejo ahí también sobre la información, ¿no? Que a veces llega, a veces... Bueno, Marga Almada, hola, buenas noches también. Dice una doctora de acá de Buenos Aires, Sabrina Fernández, dice, aparte de la prueba de PCR para detectar la presencia del virus, ¿están utilizando test de serologías para detectar anticuerpos? Hace una pregunta una doctora aquí de Argentina, Margas. Ahí, como para mucha gente, bueno, conectada, después seguimos con los mensajes a todas las personas que pueden, que quieran escribir su pregunta, bueno, y muchas de las cosas fuimos por ahí hablando, ¿no? Cómo es por ahí la atención y difícil. Vos estás en un hospital, claramente, en la parte más crítica, intensiva, pero por ahí cuando se habla de la parte de qué protocolo uno tiene en la comunidad, escapa porque, bueno, ahí tiene que haber un sistema justamente de prevención, un sistema de aislamiento para ver la cuestión epidemiológica, ¿no? Aislar, sacar, hacer los test a los asintomáticos que conviven para cortar la cadena, muchas cosas que claramente escapan a tu trabajo, pero son en sí partes, ¿no? de lo que debiera ser el sistema de salud y sí interfieren después en los hospitales porque todos esos pacientes terminan yendo a los hospitales, ¿no? ¿Cómo te digo? De total ingresado dentro del hospital, dentro de los hospitales públicos, no sé ese número. Yo sé porque hablamos como grupo, tenemos hoy por la mañana el número que me dieron de pacientes ingresados a cuidado intensiva. En los 11 hospitales tenemos 760 pacientes, 768. Ayer... En cuidados intensivos. Pacientes ingresados en cuidado intensivo, que el otro día era 785 y ahora son 768.
De pacientes ingresados, bueno, usted se imagina, si hay 768 pacientes en cuidado intensiva y la mayoría de los hospitales tienen muy pocas camas de intensiva, la mayoría de las camas que nosotros tenemos dentro de los hospitales son pacientes no críticos, vamos a decir. El número está en los miles de pacientes ingresados dentro de los hospitales públicos. Y también se agrega a los otros hospitales no públicos, privados, semiprivados, que están dentro de Nueva York, que también están llenos de pacientes con COVID. ¿Cómo se estaba haciendo el triage? ¿Cuál es el algoritmo? Lo que se hizo fue que a pacientes que primero se dio una información a la población. Si tienen fiebre, si te sientes mal, pero no tienes falta de aire, puedes comer, te puedes hidratar. Usted puedes manejar su enfermedad en casa, quédese en casa. Y trata de manejar esto como si estuviera con gripe, porque sabemos que a la mayoría de la gente que se infectan con el COVID, los síntomas son muy leves, no son drásticos. Tú sabes, te sientes mal, quizás dolor de cuerpo para un día o 2 días, fiebre puede ser, pero se puede manejar en casa. Lo que se dio a la información, entonces lo que se dio a la población, pero si usted se siente mal, si tienes más falta de aire, más tos, si realmente necesites venir al hospital, venga al hospital y nosotros entonces te evaluamos. Pacientes ahí se evalúan dentro del cuerpo de guardia. A la mayoría de ellos se hizo una prueba de PCR. Al principio, cuando esto empezó aquí en Nueva York, el PCR se demoraba 5 a 7 días para tener los resultados. Después que realmente las cosas empezaron a moverse, los laboratorios entraron al hospital y ya dentro de 24 horas, quizás 16 a 24 horas, y eso es por la cantidad de pruebas que estamos haciendo, se buscan los resultados, que ha sido todo para nosotros. Cambió todo cuando empezaron a regresar porque hay una alta tasa de falsos negativos. Se dice que en los primeros 7 días solamente lleva un 60% de sensibilidad el examen. Y a mí me tocó varias personas que tenían COVID, porque ya yo he visto tanto COVID, tú estás positivo, mi hermano, pero el test vino negativo, vamos a repetir el examen y vino positivo la segunda vez. O sea, que hay una alta tasa de falsos negativos. Pero lo que se hacía era, se evaluaba a los pacientes que llegaban al cuerpo de guardia, si había que ingresarlos porque necesitaban oxígeno, había que suplementarlos con oxígeno, o tenían algunos marcadores de inflamación muy altas, o tenían rayo X de pecho que eran espantosas, se admitían al hospital para poder observarlos. Muchos llegaban al hospital y estaban tan graves que había que intubar y ventilarlos en ese momento. Se hacía la prueba a las personas que no estaban tan graves y los mandaban para casa con las instrucciones de hacer la cuarentena y aislar y esperar que sus resultados llegaran, pero también la familia y todos los demás que estaban en contacto estaban afectados por esa cuarentena, porque uno tiene que entonces decir, bueno, si yo estoy enfermo, a lo mejor mi esposa y mis hijos también están enfermos y pueden transmitir el virus en la enfermedad a otras personas si ellos salen de la casa. Eso fue cómo se manejaba al principio. Ahora llegó el alcalde de Nueva York, dijo que van a empezar a tratar de hacer la prueba a más personas. O sea, si has llegado en contacto con una persona que ha sido positivo, te toca hacer una prueba, que antes no se estaba haciendo. Porque ellos aquí quieren empezar a crear las condiciones de abrir la ciudad de nuevo, que es por motivos económicos,
quieren empezar a abrir. Y para abrir la ciudad hay que hacer pruebas a más personas para poder identificar realmente cuál es la tasa de personas que están afectadas por la enfermedad. A la otra pregunta de si estamos haciendo cuerpos de prueba de anticuerpos, eso en esta semana se está hablando de que vamos a empezar a hacer la prueba de anticuerpos a médicos a médicos, enfermeras y profesionales de la salud que han estado en contacto con pacientes con coronavirus. Y eso lo están haciendo para ver si nosotros tenemos anticuerpos para seguir trabajando, obviamente. Porque no por otra razón. Pero, o sea, en el hospital a donde trabajo, nosotros hemos tenido la buena fortuna, vamos a decir, de que todos los medicamentos, los tratamientos hidroxicloroquina, remdesivir, seveluzumab, tocilizumab, que son para las personas que son médicos aquí, que son antagonistas de interleuquina 6, antagonistas de interleuquina 1, la plasma convalescente, o sea, plasma de personas que ya han sido, que tienen anticuerpos, que entonces se da a pacientes para tratar de crear inmunidad, dar a los pacientes, le estamos dando anticuerpos a los pacientes. Lo hemos, todas esas investigaciones se están haciendo en el hospital a donde trabajo yo. Y todavía no se sabe cuál de esos tratamientos realmente da la respuesta, da los resultados que nosotros deseamos. Aunque lo estamos haciendo todo. Hay mucha ansiedad claramente en la población. Todo el mundo claramente quiere tener cuanto antes la vacuna, cuanto antes el tratamiento, esa inyección que te cura. No es tan fácil, ¿no? A veces uno dice, bueno, ¿qué hace? No es tan fácil pasar las pruebas, no es tan fácil, ¿no? Por todos los protocolos realmente para validar en qué es efectivo que se puede dar. Muchas veces tienen que hacer en hospitales que cuenten con un nivel de seguimiento como esos hospitales y a veces no hay. Entonces muchas veces nosotros también repetimos a la gente, más allá de todo lo que se está investigando, que se está haciendo, acá la única forma de combatir al virus es el aislamiento, es la manera, ¿no?, de quedarnos cada uno en su casa. Si bien el discurso de allá también de Estados Unidos es decir a la gente que se quede en su casa, pero si la gente tiene que salir a trabajar amontonado en el tren o en el colectivo, realmente es contradictorio y es imposible cumplir para el trabajador, la familia, que sí o sí necesita salir el día a día y que no tenga un respaldo del Estado que le diga, no, vos quedate que nosotros nos aseguramos o no te van a echar del trabajo por hacer la cuarentena. Entonces, realmente es algo que el tratamiento que a veces dice, muchos por ahí me preguntaban, ya que hablo con Estados Unidos, seguramente ellos tienen que nos manden, que por ahí no nos quieren decir, y bueno, no es tan fácil, ¿no? El tratamiento del coronavirus va a ser preventivo. Y también, como se lo he dicho a mis amigos, de que se va a desarrollar una cura, no es cierto. Hermano, ¿cuál es el tratamiento de la influenza? Oseltamivir. Y oseltamivir casi no funciona. Nosotros lo sabemos. Si no se da dentro de los primeros 48 horas, mejor no le deja a los pacientes porque no da resultado. O sea, que con todos estos años todavía no tenemos ni tratamiento para la influenza. ¿Cuál es el tratamiento de la influenza? Vacunar a las personas todos los años contra esa strain de influenza que va a afectar a la comunidad. Son medidas preventivas. Y hablando con una persona que ha sufrido aquí en Nueva York, porque te estoy diciendo, pasamos días que 600 y 700 personas morían al día. Y ahora, de lo que vi anoche, solamente 140. Y óyeme bien, solamente 140 personas murieron ayer.
pero pasábamos días y días de 500 personas que este virus le llevaba. Y entonces, no puedo decir, hay que hacer el aislamiento si puedes, lávate las manos, ponte un nasobuco, trata de cuidar, porque esto no es tú no lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo para el anciano, para su abuela y abuelo, tíos y tías, que este virus todavía ni entendemos el patofisiología. O sea, se comporta muy extraño, mucha trombosis, muchos coágulos, mucha gente que están ahora con una insuficiencia renal aguda y necesitan hemodiálisis. Y estamos haciendo cositas, anticoagulación para personas que tienen didémeros muy elevadas o encontramos trombosis. Estoy hablando más para la comunidad, pero es para que sepan que todavía con todo eso no entendemos cómo es la patofisiología, cómo es que este virus afecta a las personas. Y si no entendemos cómo afecta, ¿cómo vamos a desarrollar un tratamiento? Sí, bueno, acá hay una pregunta. Carlos Gallo pregunta, me gustaría saber si en New York los médicos cubanos son aceptados como ayuda calificada, teniendo en cuenta la cantidad de fallecimientos masivos y una situación casi descontrolada como lo referís. Y si así no fuera, me gustaría saber por qué. Digo esto porque acá en Argentina hay una campaña, claramente tenemos déficit de médicos, sobre todo de intensivistas, de especialistas. Todavía no hay un pico grande de infectados, entonces nos da margen para preparar el sistema de salud, están llegando ventiladores, estamos abriendo cada vez más hospitales, pero eso funciona con profesionales claramente, que acá hay, pero bueno, nos dan abasto claramente. Entonces abrió una posibilidad de la llegada de una brigada médica cubana para poder ayudar en esta pandemia, que sin importar de la procedencia, cualquiera con sentido común diría que bueno que vengan a ayudarnos, ¿no? Pero bueno, acá hay una campaña mediática claramente en contra de los médicos cubanos porque son cubanos. Entonces, bueno, por eso muchas veces preguntan, bueno, allá en Estados Unidos, ¿cómo es el trato? ¿Cómo vos lo ves esta pregunta que hacen por acá? Sí, si estás hablando de médicos cubanos de nacionalidad cubano que formaron en Cuba y entonces que vienen, tú sabes, no tenemos la política en eh, a- que se va a aceptar esa ayuda. Um, eh, Más la política está peor que nunca de Estados Unidos cuando viene al tema de Cuba por este presidente, entre comillas. Entonces, a la hora de aceptar a médicos formados en Cuba como yo nunca he tenido problema, pero a la misma vez ellos aquí se protege al médico formado en los Estados Unidos. ¿Y cómo se protege? Haciendo que nosotros pasamos por todos estos pasos para poder integrarnos al sistema de aquí. O sea, obviamente hay que revalidar el título, muchos de los hospitales cuando a la hora de hacer la especialidad de medicina interna, medicina familiar, van a escoger a médicos formados en los Estados Unidos primero y entonces, o sea que las opciones a veces son menos para nosotros. Y es una de las contradicciones de los Estados Unidos, que en tiempos en que realmente necesitamos ayuda, ellos por un falso orgullo o por estupidez, vamos a decir, no aceptan a personas que pueden ayudar. Tremendo, ¿no? Mucha gente preguntando, realmente agradeciendo sobre todo, ¿no? Tu tiempo para poder llevar adelante, ¿no? Todas estas interrogantes, que hay muchísimas que todavía no sabemos.
algo que muchos nos preguntamos en todos lados, ¿no? El número de fallecidos. Hoy en Ujú. día, bueno, falleciendo miles por día, debe estar en cuanto, Bueno, bueno, arriba de 50.000 fallecidos desde que empezó la pandemia. Ahora, a ese número de fallecidos o ese número de infectados total, claramente para que sea infectado, uno tiene que hacer el test y da positivo. Ahora, según tu balance o tu apreciación, ¿ese número de infectados es real? ¿Podría ser más? ¿Cuánto más podría ser? de- ¿El número de fallecidos podría ser mayor? ¿Qué piensas al respecto del número oficial en la realidad? definitivamente puede ser mayor. En Nueva York lo que se hizo fue que tenemos alrededor de 11.000 y algo, 11.400 creo, de fallecidos confirmados con el COVID. Pero, y a ese número se agregó otros 5.000 personas que llegaron sin confirmación, pero que se puso como la causa del fallecimiento el COVID. O sea, porque pacientes llegan al cuerpo de guardia y no hay tiempo para hacerle el examen y fallecen ahí mismo por un distrés respiratorio agudo, por hipoxia. Entonces, lo que se hizo fue que el, se agregó ese 5.000 de casos, lo que se llame probables. Ahora, en los Estados Unidos estamos viendo que hay muchísima gente que están falleciendo en sus casas, que la ambulancia llega a la casa y que ya han fallecido. A esa persona no se va a hacer un examen, una prueba de COVID, ¿verdad? Pero lo que se está haciendo, lo que se está hablando es que a lo mejor la causa es que se han infectado, están en su casa y nunca llegaron a un hospital. Entonces, también afuera de los Estados Unidos no estamos haciendo la prueba. Entonces, la tasa se ve muy bajo de personas que están infectados, pero si yo no te hago la prueba, yo no sé lo que tú tienes. No te puedo poner dentro de ese banco de datos diciendo, no, estos son todos los positivos que nosotros tenemos aquí. Y realmente tenemos ese problema aquí en los Estados Unidos. Eso está confirmado, que no estamos haciendo la cantidad de pruebas que conlleva una pandemia y también que conlleva un país que obviamente está con una gran afectación de este virus. Aquí en Nueva York, en el estado de Nueva York, se ha hecho 800.000, se ha dado la prueba a 800.000 personas. Y en el estado de Nueva York, 288.000 personas han venido positivos. ¿Okay? O sea, 800.000 se ha hecho la prueba. 288.000 han venido positivos. Y con esa cantidad todavía de pruebas administradas, nosotros sabemos que el número de fallecidos y el número de enfermos, esa es una subestimación, porque hay mucha gente que se infectaron, que no sintieron nada, porque ya sabemos que hay personas que son asintomáticas o con síntomas muy leves, la mayoría, vamos a decir, a las personas que son positivos que infectaron a otra persona. Right? Lo que se llama el R0, de cada persona, cuántas personas esa persona puede infectar. Se piensa que para el coronavirus son 3. Right? Entonces, si uno ve y ve los números, todo, los fallecidos, la cantidad de gente que son positivos, todo está, porque aquí, como el gobierno federal lo dejó a los estados, fue una cosa la programación, o sea, la organización de cómo atacar a las cosas de salud pública fueron muy fracturadas y desorganizadas. Y estamos viviendo la consecuencia de eso. Porque para terminar el punto de antes, de los 500 y 700 que se estaban muriendo al día, eso fue ya después que nosotros empezamos a aislar, fue que se vio después de 2 semanas, porque recuérdese que uno puede estar infectado por lo menos por 2 semanas. Tú puedes tener el virus, no sentir nada y estar echando el virus
infectando a otras personas, aunque estás asintomático, por lo que pensamos 14 días. Empezaron a bajar esas tasas de hospitalizaciones y de fallecidos, pero eso fue porque nosotros empezamos la cuarentena tarde, porque ya el tren se había salido. Tú sabes, ese vuelo ya estaba en el aire y decidimos, ok, bueno, vamos a empezar la cuarentena porque estos números parecen espantosos ahora y estamos viviendo las consecuencias. Claro, fíjate qué importante, ¿no? Acá nosotros llevamos más de un mes de cuarentena en Argentina, acá el hermano país de Paraguay un poco más, otros países no. Y hay un debate a veces impuesto por los sectores económicos, empresariales, y claramente esto tiene una afección económica terrible, nadie lo niega, sabemos que va a ser así, que va a haber una debacle en el mundo, en lo económico, pero claramente hay sectores empresariales, intereses económicos que tratan de desacreditar esta cuarentena para justamente que todo se reactive, ¿no? Entonces, bueno, acá en Argentina va a seguir hasta el 10 de mayo la cuarentena, pero fíjate qué interesante, ¿no? La importancia de la cuarentena en Estados Unidos, que empezó, que cada uno hizo sus vías, claramente, hacinamientos, ciudades de millones de personas, miles y miles de fallecidos, y en el momento del, ¿no?, del mayor desastre deciden hacer una cuarentena, que por ahí muchos dirían, bueno, pero ahora ya está, y a pesar de que claramente hay vidas que ya no se pierden, que el desastre ya está hecho, pero a pesar de todo, hacer una cuarentena hasta tardía, ¿no?, le está dando resultados, que es ahora la disminución de casos y de fallecidos, sobre todo, que están viendo ahora, ¿no? Es para tener en cuenta, ¿no?, la importancia de la cuarentena, que hasta esos países poderosos que desestimaban esta medida de aislamiento, que era una medida que decía que no ayudaba en nada, sin embargo, hasta tardíamente podemos corroborar, ¿no? El doctor Joaquín acá Morante explicando la situación en Estados Unidos, de todas maneras igual hace efecto a la población. Bueno, Yeah. muchísimas preguntas, pacientes, están, bueno, está el doctor Nicolás Kessler, graduado en la ciudad trabaja en la ciudad de Córdoba, Argentina, dice, me gustaría que me cuente cómo están haciendo con el uso de corticoides, anticoagulación y si están pronando precozmente. Ya. Nosotros estamos pronando a pacientes que tienen distrés respiratorio agudo severo. O sea, que ah, la oxigenación sobre la cantidad de oxígeno que le estemos dando está por debajo de 150, lo que se llama un PF, para no ser muy... eh, y estamos pronando también a pacientes no intubados, o sea, a los intubados como los no intubados, para tratar de evitar a algunas personas la intubación. O sea, si encuentras a un paciente que está requiriendo más y más oxígeno, dile a ese paciente que se prona él mismo mientras que está respirando espontáneamente y van a ver que se mejora la oxigenación en muchos de esos pacientes. Entonces, es una manera de tratar de darle un chance a muchos pacientes para que darle un chance a que se recuperan sin tener que estar ventilado e intubado. De esteroides ha sido un debate. Hay algunas sociedades dentro de medicina, de sociedad de medicina intensiva, que dijeron, bueno, en el distrés respiratorio agudo severo se vio que quizás puedes acortar el tiempo de los ventilados dando esteroides, 1 miligramo por kilogramo por 5 días de metilprednisolona. Lo hemos usado en algunos pacientes, más tratamos en algunos pacientes que han tenido la tormenta citoquina, que es fiebre, hipotensión, marcadores de inflamación como la ferritina, la proteína C reactiva elevada. Le hemos tenido que dar esteroides para tratar de amortiguar es la palabra, amortiguar, esa tormenta de citoquinas.
de anticoagulación, tenemos un algoritmo basado en el dímero. Nosotros usamos 3000 como el corte. Si por encima, porque sí se está viendo muchos trombosis, mucho trombosis en pacientes con COVID que son severos. Embolismos pulmonares, trombosis de las venas profundas. Se piensa que hay microtrombosis en algunas autopsias. En la patología que se ha visto, había una serie de 7 pacientes en New Orleans, en Louisiana, en un hotel. Se vio microtrombosis. Y entonces estamos anticoagulando a esos pacientes. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo también? Más sangramiento digestivo. Pero estamos anticoagulando a muchos pacientes que son severos con dímeros por encima de 3000, y hay otros algoritmos en otros hospitales que están usando otros números, porque la realidad es que no sabemos. O sea, estamos respondiendo a una crisis, estamos tratando de responder y tomar decisiones clínicas que pueden ayudar a pacientes, también sabiendo que, o sea, no puedes gastar todos los recursos. Tratar de tomar decisiones que ayudan, que disminuyen el riesgo de que algo catastrófico va a pasar. O sea, hay cosas, y yo diría, para completar al doctor Nicolás, que en todos los pacientes severos, si tienes un ultrasonido, ponle el ultrasonido por lo menos al corazón y a las venas profundas buscando trombosis. Porque vas a ver que hay muchos pacientes que sí lo tienen. Y eso sí, si lo encuentras, sí lo puedes anticoagular, porque eso es lo que lleva. Excelente respuesta, ¿eh? Acá hay una pregunta un poco más específica también. Ray Díaz pregunta, ¿qué saben de los resultados de las necropsias de los fallecidos por COVID-19? Sabemos que la afectación del pulmón es lo que se llama en inglés diffuse alveolar damage, que es ARDS, distrés respiratorio agudo, inflamación, exudado dentro de esos espacios alveolares, y también hay un poco de microtrombosis. Se está pensando que quizás el fallo renal también es debido a un endotelitis, y que muchas de las consecuencias del virus es un endotelitis, una inflamación del enditelio. El virus está entrando por receptores de la angiotensina. Eso que lo tenemos dentro del pulmón, lo tenemos dentro del riñón. ¿Y qué es lo que está más afectado? Riñón y pulmón. Porque la tasa de personas que han necesitado hemodiálisis se ha incrementado drásticamente. Y no es simplemente necrosis tubular agudo. Es otro mecanismo que se está poniendo en juego ahí. Entonces, pero le digo, todavía no entendemos la patofisiología de esta enfermedad. Si te das cuenta, si lees todos los grandes revistas de medicina, todavía no entendemos. Son o sea, de las necropsias no tenemos una serie de 30, 40, 50 pacientes. Todavía eso no se ha publicado o más, para poder tener mejor explicación. Claro, claro. Hace falta todavía. Estamos a un ritmo igual en estos tiempos que claramente va avanzando tremendamente. Las pandemias de hace 100 años atrás llevaba la vida de 60, 70 millones en el planeta y 10 años después se descubría. Estamos en un tiempo muy rápido,
ansiedad que sea mucho más rápido, que no alcanza, pero estamos en un contexto, en un momento claramente de esta época que se está avanzando tremendamente. En nuestra época de la historia los resultados serían mucho más drásticos, ¿no? Acá hay una pregunta que, bueno, algo hablamos antes de empezar. Pregunta Freddy Rotela, dice, ¿qué opina el doctor Joaquín, dice, de lo que le pidió el presidente Trump, inyectar lavandina o una luz ultra a los infectados? A mí es un comentario, es uno de los comentarios más estúpidos del mundo. Ya, o sea, ¿qué es lo que pienso? Es un comentario, es una de las cosas más irresponsables decir a la gente. En Nueva York incluso se vio que se llamó tenemos un control de toxins, ¿cómo es cuando? Envenenamiento. De O sea, que intoxicaciones. sí, de intoxicaciones y envenenamientos. O sea, que uno llega al cuerpo de guardia y si el médico piensa que es un envenenamiento, nosotros podemos llamar a un grupo de control dentro de la ciudad que puede responder a todo y pedir, hacer una consulta. Y se vio que al día siguiente se dobló la cantidad de llamadas a ese grupo porque la gente se estaban consumiendo desinfectante. O sea que no, yo no entiendo es un comentario irresponsable y no basado en ninguna ciencia. Y por eso esto ha sido un fracaso, porque el liderazgo realmente no ha traicionado en este país. La No, verdad que, como decía, sin explicaciones, por ahí para cualquier persona es como risible, ¿no? Se ríe y dice, bueno, pero es no, algo así. es Bueno, pero cualquier irresponsable. persona se puede reír, pero estamos hablando de un jefe de Estado, un presidente de la nación que no puede tener esa irresponsabilidad justamente porque vos mismo lo confirmaba, ¿no? La cantidad de envenenamiento e intoxicaciones que, que vienen después de eso, ¿no? Hay Entonces, consecuencias. tienen un presidente que realmente no hace nada para hacer las cosas bien y sí entorpece. Eso también es importante porque nos marca la relación o la importancia del Estado, ¿no? De las políticas públicas sanitarias ante una pandemia, ¿no? Hay personas o grupos que defienden el mercado, que dicen, bueno, todo se tiene nadie se tiene que meter, pero ahora en esta pandemia lo que hace, vos decías algo, así da un ejemplo que nos puede quedar, el coronavirus es como una luz que nos refleja todo lo mal que ya estaba, porque esto ya veníamos mal, hay países que todavía es un sistema muy injusto, ¿no? Hay países con mayor desigualdad, otros no tanto, pero en casi todos los países, lamentablemente, vemos que la salud estaba siendo marginada, no es accesible a toda la población. Y bueno, y muchas veces decían, bueno, tiene que haber la medicina privada o la pública, había ese debate que era más importante, había mucho que defendíamos y defendemos la importancia de la salud pública, universal, como un derecho humano básico, y lo que hizo este coronavirus fue poner una luz para toda la comunidad internacional, ¿no? El ciudadano común, que ahora todos nos damos cuenta el abandono que hay en lo que es la salud pública, que la salud no puede ser un negocio, no puede estar en manos de empresas, porque son empresas de salud que como toda empresa, su fin es ganar dinero, como toda empresa, ¿no? Entonces eso tiene que estar en manos del Estado. La verdad que excelente, doctor Joaquín, muchísimas personas, muchos le vamos a tener que pedir disculpas por no poder leer tantos mensajes que están escribiendo, muchísima gente conectada, vamos más de una hora de esta entrevista. El doctor Joaquín Morante es especialista en medicina interna, neumólogo, intensivista, trabaja en un hospital público de New York y bueno, nos estaba comentando, realmente desbaratado, muchísimo colapsado el hospital, así que está hace varias semanas trabajando muchísimo, muchísimo, se hizo un espacio, ¿no? Poniendo su tiempo, que la verdad que es muy valioso, la
verdad que te agradecemos de corazón tu tiempo, tus conocimientos que puedas dar y sobre todo la claridad. Muchísima gente felicitando la claridad que puedan entender, ¿no? Esta situación súper importante. Así que realmente de corazón, muchas gracias. No, gracias a Y usted. para dejarte final, con un mensaje que puedas dar a la población, qué mensaje final, qué mundo nos espera después de esta pandemia. Todavía la estamos atravesando, ¿no? Sí, ¿Qué estamos en mensaje el puedes medio. dar a todos los que están escuchando, Joaquín? Yo creo que se lo estaba comentando a mi mamá. Esto nos trae dos oportunidades. Número uno es, y en lo esencial, es que necesitamos, en cada país, necesita un sistema de salud que responde a la población, que no, que una, sin barreras, como usted, como lo estaba diciendo, sin barreras, eh, que mantiene a una población saludable, que responde a las necesidades de todos los integrados de una comunidad. Eso lo necesitamos, porque un sistema capitalista en que, y lo uso la palabra, porque un sistema capitalista en que el dinero es más, que vale más que la persona, cree problemas como este, en que hay más fallecidos en esta guerra contra contra coronavirus, que los fallecidos en toda la guerra de Vietnam aquí en los Estados Unidos. ¿Okay? Entonces, y eso es en 6 semanas. En 6 semanas. Entonces, nos da la oportunidad de ya como población, como comunidad, decir, esto es lo que nosotros necesitamos. Ya no necesitamos un sistema que no responde a nosotros, a donde nosotros no nos podemos integrar, que tiene barreras, que nos pone obstáculos, que necesitamos un sistema que es para nosotros, que nos beneficia. Lo segundo es que tenemos una oportunidad como comunidad de cuidarnos, de tener mayor sentimiento de hermandad, de ser hermanos y hermanas. Y eso es lo que el aislamiento también es la responsabilidad también del aislamiento y de la cuarentena, porque como le dije antes, uno no se está haciendo el aislamiento y cuarentena para mantenerse saludable, lo estás haciendo para proteger a su vecino y a tu abuela y a tu abuelo, porque lo que no queremos es enfermar a esas personas. Y si hay que pasar, y si vamos a abrir y nos vamos a abrir las economías, si los gobiernos lo van a hacer, lo tienen que hacer de una manera responsable, de una manera que sí beneficie a la población. Y eso significa, usted tiene que tener las pruebas necesarias para hacer la prueba a la población y saber cuáles son los números de verdad de la gente que están enfermos o no enfermos con esta enfermedad, con este virus. Porque hay que hacer las cosas de una manera responsable y no dejar que el dinero dicta nuestras decisiones. Y tenemos la oportunidad de comunidad de asegurar que nosotros cuidamos uno al otro y no dejar que estas fuerzas de las grandes empresas nos empujan hacia un destino que no deseamos. Entonces, lo dejo ahí. Excelente palabra, Joaquín. Te vuelvo a agradecer desde aquí, desde el norte de Argentina, desde la provincia de Misiones. Te mando un gran abrazo, Un abrazo. fuerza, toda la energía y la luz para salir adelante. Cuídate mucho. Usted La se cuida verdad que lo que también. están haciendo es grandioso. Así que felicitaciones, ¿no? Por el gran trabajo, por la entrega, por la vocación, por el compromiso, sobre todo de predicar con el ejemplo. La verdad que gracias por este tiempo que es muy valioso. Muchísima gente conectada, felicitando, y la verdad que eso
Eso es muy valioso en estos tiempos. Así que te mandamos un enorme abrazo, un enorme saludo, todas las fuerzas. Y bueno, muchísimas gracias realmente por tu tiempo, toda la admiración. Y bueno, a seguir adelante, que todo esto va a pasar y como bien decía, vamos a tener la oportunidad de ser mejores personas, de cuidarnos más y de que entre todos valoremos y luchemos por una salud pública para todos. Muchas gracias Joaquín Orante, Gracias, Sebastián, desde gracias. New York. Gracias. Y gracias a todos los compañeros y compañeras que compartieron hoy. Y disculpe si en algún momento no me dejé entender, pero gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y por favor, cuídense, que se mantengan saludables, que podemos toditos juntos. Como este virus es un virus que nosotros lo vamos a tener que batallar como un mundo global. Tú sabes, no es un virus que solamente pertenece a Nueva York ni a los Estados Unidos. Nosotros toditos lo vamos a batallar juntos. Así es, un saludo grande. Ok, nos vemos, hermano. Fuerza. Bye.